Amigos de las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Tarma, la más cordial bienvenida a esta charla bicentenario hoy por el Día de la Gratitud, Odría en nuestra memoria. Quiero agradecer en principio en nombre del señor alcalde, don José Luis Mancilla Samaniego, en nombre de la Comisión Bicentenario y por supuesto también el Comité Odriísta que ha tenido mucho de participación en lo que es la organización de los eventos que venimos realizando en honor a nuestro querido general Manuel Arturo Odría Amoretti. Hoy en el panel de expositores nos acompañan el profesor Enrique Gutiérrez Rodulfo, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Puede prender su micrófono, profesor. Un saludo cordial a todos los amigos seguidores de la red de la Municipalidad Provincial de Tarma, del Facebook. Estamos acá en un evento tan importante en homenaje a nuestro generalísimo don Manuel Arturo Odría Amoretti para poder darle un sentido homenaje por esta tremenda función que tuvo hace muchos años atrás y que hoy estamos rememorando con mucho entusiasmo, con alegría y sobre todo con beneplácito toda esta semana de la gratitud y el día de mañana, el día de la gratitud, día central. Estamos acá y seguiremos para poder conversar con nuestro amigo Paul Moreno, el profesor Pantoja Baldosera y con todos los amigos que nos acompañan en esta tarde, toda vez de que va a ser un evento tan significativo de presentar el texto Experiencias exitosas de nuestro amigo Paul Moreno y de su digna esposa. Entonces, vamos a tener los comentarios de parte del profesor Luis Pantoja Baldosera, de mi persona. También dará su testimonio nuestro amigo Paul y su esposa de cómo ha sido este trabajo encomiable de la literatura tarmeña y sobre todo compendiar toda esa vivencia y la trascendencia que ha tenido Manuel Odría en nuestra ciudad a nivel nacional y que, por qué no decir a nivel internacional. Y cerrando con broche de oro los comentarios de nuestra amiga de la Municipalidad Provincial de Tarma, Lorena Silva Lavado, quien también, a nombre de la municipalidad, tendrá que dar sus palabras alusivas a este evento y conmemorando también un aniversario más de el cumpleaños de nuestro gran amigo y paisano Manuel Odría Amoretti. Así es, profesor Enrique, muchísimas gracias. Usted ha presentado a todo el panel. Y bueno, entonces iniciemos, disfrutemos de esta charla Odría en nuestra memoria, conozcamos un poco más de nuestro querido general y sobre todo vamos a dar pues un vistazo a la historia, que sobre todo lo denomina él como hijo predilecto cuando fue expresidente del Perú y ahora personaje bicentenario 2020 en este mes patriota que tenemos aquí en nuestra Tarma, en nuestra querida provincia de Tarma. Sin más ni más, los dejo entonces con la primera ponencia que va a brindar el profesor Enrique Gutiérrez Rodulfo. Adelante, profesor. Gracias, Lorenita. Es cierto que hablar del general Odría es hablar de un ícono de la historia de Tarma y del Perú, hablar de un político trascendental, de un militar con muchas agallas, encomiable, y hablar realmente de un personaje significativo dentro de la gobernación nacional. En sí, Odría, que el día de mañana celebraría
Entonces, decíamos, hablar de Manuel Arturo Odría Moretti es hablar de un ícono, de un personaje tan importante, significativo a nivel de Tarma, de la región y del Perú. ¿Por qué no decir a nivel internacional? Porque fue un personaje político, militar, culto, literato y sobre todo con una vocación de servicio, no solamente para Tarma, sino también para el Perú. En ese sentido es que nosotros debemos de resaltar la figura de Odría como buenos tarmeños en gratitud a las inmensas obras realizadas no solamente en Tarma, sino también en el Perú. Hablar de educación, de salud, de trabajo, hablar de todo ese conjunto de obras que a lo largo y ancho del Perú supo realizar, edificar de una manera eficiente, efectiva y concreta, que han pasado más de 60 años y esas obras todavía continúan imperecederas. Por todo este motivo tan importante es de que hay un grupo que se denomina aquí en Tarma el Comité Odrillista, que todos los años viene celebrando y motivando a la colectividad tarmeña a poder participar de una serie de actividades cívico-culturales, literarias, religiosas, para poder resaltar de manera efectiva y emotiva la figura egregia de nuestro general Manuel Arturo Odría Moretti. Siendo así un personaje ícono, toda la colectividad conoce de esta trascendencia histórica, de sus obras, de sus hechos, de sus mensajes, hechos y no palabras. Por Tarma doy mi corazón, por mi patria, mi vida. Eso es lo que debemos nosotros resaltar. ¿Quién ahora puede decir esa frase? Yo creo que no habría tarmeño con una vocación y entrega de servicio, con cariño encomiable a la tierra que lo vio nacer, para poder realizar obras imperecederas a cambio del cariño y la vocación que tiene. Pero todavía existen algunos otros tarmeños que van encumbrándose a llegar a darle un tributo y sentido homenaje al general Manuel Arturo Odría Moretti. Es precisamente que nuestro amigo Paul Moreno y su digna esposa han sabido engalanar todas estas obras y lo han compendiado de la mejor manera en un texto cuyo título es Experiencias exitosas o Experiencia exitosa, del magíster en economía Jean-Paul Moreno Palomino y de la licenciada Milena Elizabeth Goyas Fabián. Ellos han utilizado mucho tiempo en su investigación para que puedan hacer realidad este texto, que serviría como un manual de trabajo y un vadimecum de información para todos los estudiantes del nivel primario, secundario, superior y, por qué no decirlo, para la colectividad tarmeña, ávida de conocer parte de la historia de Tarma y sobre todo la historia y trascendencia de nuestro generalísimo Manuel Arturo Odría Moretti, que está bien realizado, ilustrado con gráficos desde la etapa de su nacimiento, sus descendientes, sus estudios realizados en el nivel primario, secundario, superior, toda su trascendencia de estudios en la escuela de los militares, también cuando ya se desempeñaba como militar en el campo efectivo y el ejercicio, la trayectoria profesional que tuvo, luego con el golpe de Estado y los ministros que tuvo, la Junta Militar de Gobierno, las elecciones de 1950,
después como presidente de la República, el general de división, y cuando llega a Tarma a poder inaugurar muchas obras que nosotros ya lo conocemos. Y es más, todos los homenajes que le rendía la Municipalidad Provincial de Tarma, los personajes que estaban ligados a ellos, la gente que tenía del grupo que había formado de la comisión odriguista, donde lo recepcionaban en el hotel de turistas y que realmente era un algarabío con música tarmeña, porque le gustaban los guainitos tarmeños, y ahí era donde intervenía nuestro amigo Juan Lavado, más conocido como Ventanita. Todos estos aspectos y mucho más están compendiados en este libro, Experiencia exitosa de nuestro amigo Paul Moreno y su digna esposa, que en realidad, aparte de tener sus apuntes y sus connotaciones significativas literalmente, también han sabido ilustrar con gráficos, con mapas, croquis e historias y anécdotas para que le puedan dar una connotación muy especial a este libro y sea motivo de trabajo e investigación para los niños y estudiantes que están abocados y deseosos de conocer la historia de Tarma y la historia del general Manuel Arturo Odría Amoretti. También hablar de todas las obras que realizó en los distritos, que hay que saber entender que se proyectó no solamente en la ciudad de Tarma, sino también se proyectó a los distritos. Y prueba de ello está allí el nombre de Manuel Odría y su esposa en Acobamba, bien entablado y establecido ese nombre imperecedero. Hasta todas estas actividades hasta el momento de su fallecimiento e incluso hasta el fallecimiento de su esposa. Todo está referido textualmente en este libro. Sus referencias, Odría en la actualidad, y cierra este texto tan motivador con la bibliografía que Paul y su esposa han podido escudriñar y compendiar con mucho entusiasmo para que en estos días que precisamente se celebra la Semana de la Gratitud y el Día de la Gratitud, se brinde un merecido homenaje a Manuel Arturo Odría Amoretti. De tal forma de que es importante saber por qué es que los tarmeños vivimos tan agradecidos al general Manuel Arturo Odría Amoretti. Y muchos personajes dedicados a la literatura, a la poesía, a la pintura, han podido retratar a Manuel Arturo Odría en diferentes estados emocionales. Han podido aglutinar fotografías y coleccionar de diferentes tipos de posesiones. Y muchos literatos se han inspirado para poder escribir poesías, composiciones, narrativas, anécdotas, que hoy es motivo que los niños tengan que leer y comprender realmente el mensaje significativo de quién era Manuel Odría y a dónde se orientaba. Un gran estadista visionario del futuro de la sociedad peruana y que han pasado más de 60 años y esas obras que él visionó en 1950, 52, 54, 56 todavía siguen imperecederas en el tiempo y en el espacio, sirviendo a toda la colectividad peruana, a la sociedad, a los trabajadores, a los empleados públicos y sobre todo a los
deportistas a nivel nacional. Y en Tarma disfrutamos de la comodidad de nuestra iglesia catedral, del Hotel Los Portales, de la calle que circula en la avenida Odría, de la carretera que nos conduce de Tarma a Cobamba, de Acobamba a Murguay en la remodelación de la capilla. No es la construcción de la capilla del Señor de la Cárcel, sino la remodelación. Las grandes unidades escolares, el San Ramón, el Ángela Moreno. Entonces, hay necesidad de por qué. Y el hospital que está todavía en una vigencia óptima, donde no encontramos una rajadura. De tal manera de que, siendo un hombre visionario, tenemos que saber que los tarmeños debemos de imitar las grandes acciones de nuestro general Arturo Odría Amoretti para seguir hacia adelante buscando el progreso y desarrollo de nuestra ciudad y tomando siempre como figura egregia ejemplificadora a nuestro Manuel Arturo Odría Amoretti, quien nos guiará en el camino de la vida para seguir imitándolo y seguir trabajando con ahínco en beneficio de nuestra sociedad tarmeña. Muchas gracias. Y voy a dejar con el uso de la palabra al profesor y abogado Luis Pantoja Baldosera para que pueda emitir su análisis sobre este día tan importante, sobre este texto y sobre el Día de la Gratitud en homenaje a Manuel Arturo Odría Amoretti y experiencia exitosa. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer la benevolencia de los que han organizado este importante evento y felicitar de sobremanera a Paul Moreno, un gran amigo mío, y a su esposa, la señora Milena Goyas, porque particularmente he podido constatar lo tremendamente difícil que se hace en una provincia como Tarma, el poder recolectar datos y estructurar una historia oficial, no solamente de un personaje como Odría, sino sobre todo de la historia de Tarma. Si en estos últimos años Tarma ha decrecido en cuanto a desarrollo y progreso, ha sido precisamente porque quienes vivimos en esta tierra no hemos sido conscientes de la grandeza de la historia que ha tenido esta. A mí me duele de sobremanera, conforme lo expuse en alguna oportunidad en un medio de comunicación, de que solamente nos circunscribimos aquí en la provincia de Tarma a hacer homenajes al general Odría el 26 de noviembre, denominándolo el Día de la Gratitud. Mientras que si revisamos, por ejemplo, algún tipo de textos de alcance nacional, algún noticiero, alguna revista o qué sé yo, vamos a ver de que esta fecha pasa totalmente desapercibida, pese a que se conoce y que Odría fue uno de los más grandes mandatarios de la nación peruana. ¿Y yo por qué? Porque lamentablemente nosotros como tarmeños nos hemos dejado estar. Como decía un amigo mío, estamos acostumbrados de que la DT de Tarma haga goles y solicitemos que sean cantados en Huancayo o Jauja. Y eso no va a ser así. Si es que nosotros no cantamos los goles de la DT acá en Tarma, nadie los va a cantar. Si es que nosotros no cantamos las gestas, no reivindicamos la gran obra de nuestros personajes y de nuestra historia, acá como tarmeños, nadie lo va a hacer. Precisamente ahí creo que radica la tremenda importancia de este libro editado por Paul Moreno. Y seguramente sin haber conocido las vicisitudes, porque él haya podido atravesar, sé de que ha sido demasiado difícil porque he visto lo prolijo que es este texto en cuanto especialmente a fotografías. Dicen por ahí que una fotografía reactiva el alma, convulsiona la emoción y da vigor al acto. Es precisamente por eso que cuando una persona cercana a nosotros, llámese familiar o amigo, deja de existir, lo único que nos acompaña del recuerdo de él es una fotografía. Y cada vez que abocamos a esta persona mediante la fotografía,
O nos ponemos a llorar, o nos alegramos, o quién sabe, impulsemos nuestro espíritu para seguir ese ejemplo que ese personaje nos dio. Y eso es lo que he podido encontrar en este texto. Revivir a la Tarma de antaño. Esa Tarma que se congregaba no para movilizaciones sociales ni reclamos, sino simple y llanamente por el simple hecho de estar unidos para que la causa suprema de Tarma o la causa suprema de algún personaje importante que Odría siga vigente. Cuestión, valor y principio que se ha perdido hoy en día. Yo creo que este texto que ha presentado Paul es uno de los poquísimos intentos que se tiene de poder revalorar nuestra historia. Y especialmente en este caso, la de Manuel Odría. Un personaje que, como vuelvo a repetir, hay mucha gente que conoce a nivel nacional, puede ser fácilmente catalogado como el presidente más grande que ha tenido en su época republicana el Perú, pero que lamentablemente por mezquindad, por envidia y egoísmo, no se hace este reconocimiento. Yo exponía, por ejemplo, en una emisora local, los alcances de la política económica que logró el gobierno de Manuel Odría. Avances económicos y crecimientos que nunca han podido ser igualados en los últimos 50 años. Un crecimiento de 8.9%, casi 9%, que en los mejores momentos de nuestra historia económica, que podría tener como ejemplo los años 2000 al 2020, no han podido superar esta magnitud. Y hay historiadores que han reconocido y han documentado este hecho, pero que lamentablemente, vuelvo a repetir, por estos vicios de la mezquindad, el egoísmo y la envidia, no han sido hasta cierto modo publicados a nivel nacional. Tan es así que incluso en nuestra provincia de Tarma, que es la tierra de Odría, no se resaltan estos hechos. Yo quisiera poner en tapete, por ejemplo, lo que sucede en Trujillo. En la ciudad de Trujillo he tenido la oportunidad de visitar las universidades y colegios, y ahí existen cursos fuera del currículum nacional oficial sobre la vida y obra, ¿no?, de este insigne escritor de los Heraldos Negros, César Vallejo, por ser trujillano. Y se conocen hechos inéditos como poblador, como habitante, como hijo de esa tierra. Situación que insufla a su población a seguir creciendo y a ser grande. Pero aquí en Tarma, aparte de saber que Odría nació un 26 de noviembre, no sabemos cuándo murió y cuál fue el legado que nos ha dejado. Esto es lamentable, porque Odría, en sus gobiernos, en los primeros 2 años que fue un gobierno de facto, al que fue empujado, al que no llegó por ningún tipo de necesidad personal o mezquindad o egoísmo, lo hizo empujado por una triste realidad de aquellos años. 1945, gobierno de Bustamante y Rivero, con grandes colas para conseguir alimentos de primera necesidad, con una desestabilización monetaria, económica y social tan grande que la población ya no resistía. Por eso es que en Arequipa se gesta el movimiento restaurador y Odría impulsa esta movilización. Y pese a lo que se podría pensar, el restablecimiento de la democracia, la ruptura del orden y qué sé yo, que podría tranquilamente pensarse causara algún tipo de estupor y hasta rechazo de la población, fue al contrario. La población apoyó de sobremanera esta movilización a nivel nacional que estaba por Odría, y precisamente por eso es que después de 2 años de este gobierno producto del golpe, es que Odría fue nominado y fue electo como presidente constitucional de la República. Se podrá decir que fueron elecciones amañadas, direccionadas, pero no existe ningún tipo de evidencia de aquello. Y el gobierno que desenvolvió Odría fue tan, pero tan eficaz,
que todo el mundo lo reconoce. Ahora, se podría pensar que estando por aquellos años el Perú en una bonanza plena, hablando de economía, por también la gran demanda de los recursos naturales como los metales o la guerra de Corea, en donde fácilmente el mandatario, como actualmente sucede, podría haber echado mano al erario público para enriquecerse personalmente o enriquecer a terceros cercanos a él. Nunca sucedió, porque están compendiados en todas y cada una de aquellas páginas que dan cuenta de la vida de Odría, que Odría murió pobre. Tan es así que por ahí se cuenta una anécdota que cuando el general Odría, después de una caída, empezó a sufrir una fuerte dolencia en la cadera, tuvo que irse a Estados Unidos para hacerse una delicada operación. Y estando en Estados Unidos, se encontró con un senador que lo conocía porque fue presidente de la República del Perú, y se admiró y le dijo: señor presidente, es inadmisible que usted, con el cargo que ha desempeñado, y en todo caso la ascendencia personal que pueda haber tenido en el ámbito internacional, viva en este barrio, porque vivía en un barrio pobre de Estados Unidos. Y él dijo: bueno, las circunstancias han sido estas. E incluso se cuenta que esta operación y esta vivienda fue financiada por la colecta de amigos del general Rodríguez. E incluso las 2 o 3 casas con las que contaba Odría, incluida la conocida de Camacho en la capital, también fueron fruto de colectas de amigos que hicieron una especie, no de consorcio, digamos, de patronato, de apoyo al amigo Odría. Y existen versiones que están documentadas de personajes que invirtieron y dieron dinero para que de este modo se pudieran sufragar estos gastos. Es decir, Odría sumó a la eficiencia, a la eficacia y al éxito político, social, económico de su política gubernativa, honestidad y moral. Y nadie ha resaltado eso. Precisamente por eso es importante la labor que debemos cumplir como tarmeños, y yo resalto acá la iniciativa de Paul, en el sentido que yo estoy muy seguro que lo único que lo ha movido a él es de que a través de estas fotografías, que están muy bien reseñadas, anotadas y con descripciones, sea que despertemos la intención, despertemos la emoción de muchos tarmeños, sabiendo que Odría fue un gran personaje en nuestra ciudad, para resaltarlo a nivel nacional. Y ojalá que este tipo de esfuerzos se siga multiplicando, porque hay otra cosa que también es importante resaltar. Leyendo algunos textos sobre la vida y obra de Manuel Odría, me acuerdo haber encontrado alguno, y por ahí seguramente que lo voy a volver a buscar y encontrar, en donde decía que el general aborrecía de sobremanera la palabra gratitud, la palabra homenaje. Lo que él más resaltaba era la virtud y el principio del ejemplo. Y él manifestaba de que si su vida va a valer por algo a las jóvenes generaciones, no sea para que éstas se recuerden con un homenaje floreciente, un homenaje vistoso, cachimero, bullicioso, festivo. Más que eso, que impulse a través del ejemplo que él supo lograr el espíritu de los tarmeños para buscar lo que él siempre buscó: bienestar social, especialmente para los más pobres. Una intención que extensivamente la tomó su esposa María. Precisamente por eso es que María Delgado de Odría fue conocida como la Isabelita Perón del Perú, porque todos conocemos por historia el tremendo papel y rol social que cumplió Isabel Perón en Argentina. Fue la madre de los pobres, y precisamente ese capítulo de la historia fue tomada en nuestra nación por María Delgado de Odría. Y eso influenciada, insuflada por ese espíritu que también desplegaba a diario el general Odría.
esfuerzo, dedicación y entrega por la gente que más lo necesitaba. Ese es el legado que nos ha dejado el general y que en todo caso ha sido la emoción, el principio y estoy seguro el impulso vital que ha llevado a Paul Moreno a que haga este gran esfuerzo de la publicación de este texto, de este libro que él está presentando el día de hoy, para que de este modo podamos despertar a los tarmeños y dar a conocer que tuvimos un personaje más que para el festejo, para llevarnos de su ejemplo e insuflir acción, no solamente a nuestro pensamiento, sino a nuestros hechos, para que de este modo entreguemos a Tarma, como lo quiso el general, la grandeza que hace un tiempo atrás ha perdido. Te felicito, mi querido Paul. Yo creo que esta obra va a ser de tremendo éxito y estoy muy seguro que va a redundar en beneficio no solamente del festejo de los aniversarios del natalicio de Odría, sino en beneficio de toda la historia de Tarma. Muy agradecido. Micrófono. Gracias al profesor y abogado Luis Pantoja Baldoceda por esos comentarios tan encomiables sobre este texto, Experiencia Exitosa, del magíster en Economía Jean-Paul Moreno Palomino y de la licenciada Milena Elizabeth Goyas Fabián, que muy bien está estructurado en cuanto al aspecto literario y graficado con unas fotografías bastante emotivas que fortifican mucho más al texto. Realmente es un trabajo muy denodado donde cada uno de los coautores han sabido compendiar de la mejor manera y hacer realidad este texto en homenaje a nuestro Manuel Arturo Odría Amoretti. Es muy difícil en nuestra ciudad realizar un texto de esta naturaleza. Son 397 páginas que encierra este texto y que por lo mismo ha sido un trabajo bastante imperecedero, constante y que hoy sale a relucir en homenaje a este insigne hombre, hijo predilecto de Tarma, Manuel Arturo Odría Amoretti. Vamos a dejar con el uso de la palabra a nuestro amigo Paul Moreno y a Milena Goyas para que puedan dar su testimonio de cómo es que ellos han sido motivados para elaborar este texto y presentarnos hoy con el título Experiencia Exitosa. Paul Moreno, adelante, lo escuchamos y lo vemos. Muy buenas noches, doctor Enrique Pieres. Un saludo también muy cordial al profesor y abogado Luis Pantoja por las palabras que se han vertido al poder ver esta presentación de este libro que parte de la historia de Tarma, ¿no? De una manera muy sencilla, con imágenes que tratan de explicar sobre todo cómo fue el pasado, ¿no? En el pasado Tarma, por nuestra ciudad, cómo fue cambiando y cómo se ha ido desarrollando. No me voy a olvidar una parte que pusimos al inicio del libro que decía: si no conoces nuestra historia, identidad, estaríamos viviendo en una ciudad sin saber quiénes fueron nuestros antepasados. Ello es negar a nuestras tradiciones, a nuestra madre, a la raza, a la familia, ¿no? Y es importante conocer de dónde somos, quiénes fueron nuestros antepasados y seguir trabajando para el desarrollo de nuestra tierra. Y a manera también de introducción, lo pusimos en el libro, que este libro nace como parte de la tarea que le encomendaron a mi hijo, ¿no? A Joseph Paul, cuando estudiaba en el colegio José Gálvez. Nosotros regresábamos a Tarma después de 15 años de haber estado fuera. Regresábamos y nuestros hijos se pusieron a estudiar acá en los colegios. Y así es que un día la maestra le deja
y mi hijo me pregunta, papá, ¿cuáles son las obras de Odría en Tarma? Y bueno, como todo buen tarmeño, y por el tiempo que habíamos estado, yo casi trabajé en Tarma 8 años en las gestiones del señor Miyazawa, pensé conocerlo todo y saberlo todo, y siempre comenté y lo dije, ¿no? De que realmente muchos de nosotros los tarmeños no conocemos realmente qué cosas ha hecho Odría en nuestra tierra. Entonces, a raíz de ello, conjuntamente con mi esposa, con Milena Goyas, empezamos a trabajar toda esta recopilación, que al inicio fue una simple tarea del colegio, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, encontramos tanta información que lo empezamos a compilar, a trabajar, para que de esta manera sea un instrumento de información. También quiero agradecer en esta parte a la mucha colaboración del magíster Moisés Takuri. Con el doctor estuvimos conversando mucho antes de esta publicación. Es más, hemos tomado muchos párrafos de su blog, de su Face, de sus publicaciones, las hemos citado, y es más, les hemos solicitado también los permisos correspondientes, ¿no? A cada uno de los autores, puesto que la información que se encontraba y se tenía era muy importante y esto se tenía que conocer. Entonces, por eso también un homenaje al maestro Moisés Takuri, que en todo momento también nos incentivó a seguir para adelante. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, hace instantes, yo estudié en el José Otero, en el colegio cerca ahí al barrio San Martín, y cómo no recordar, por ejemplo, aquellas clases de historia que nos daba nuestro maestro Santiago Orihuela Luque, ¿no? ¿Cómo no recordar? Y tuvimos también la oportunidad de estar con él en su último paseo, tal vez, donde hablábamos de estos temas, ¿no? De qué cosas había hecho Odrío. También recordar el día de hoy al profesor Julián Loja, un excelente historiador, que también siempre, entonces, en estas personas creo que han sido el pilar y el motor para comenzar a ver la historia de otra manera. También agradecer al doctor Juan Mostajo Lavado, quien él también publicó su libro, muchas cosas de su libro lo hemos tomado justamente referenciando, y de esa manera se ha tratado en todo momento de hacer un libro que sea ameno, con muchas fotografías, ¿no? Y, por ejemplo, ya en esta parte, también recordar, ¿no? Nosotros modestamente, en este caso también, quiero agradecer a mi señor padre, a Queto Moreno, quien después de muchos comentarios, muchos análisis, un día él me, me, me dio a conocer un poema que lo quisiera leer, ¿no? Este poema dice, oh bella perla de los Andes, oh bella perla de los Andes, tuviste un enamorado y muchos pretendientes. Tu enamorado fue Manuel Odría. Él hizo una iglesia para casarse contigo, un hotel de turistas para pasar la luna de miel, escuelas y colegios para que sus hijos estudiaran, y un hospital por si acaso se enfermara, ¿no? Oh bella perla de los Andes, se murió tu enamorado y aparecieron tus pretendientes. Se llevaron todas las cosas, te dejaron sola y abandonada. Ahora estás viva o muerta, no te preocupéis, nosotros te levantaremos, ¿no? Eso es una poesía. Y también quiero rendir un homenaje al doctor John Richard Orozco, quien fue mi docente también en la maestría en la Universidad del Centro, que también aprovechamos este libro para recopilar su creación poética que se titulaba A Manuel Odría, ¿no? Y el doctor decía, hechos y no palabras. Fue célebre que un tarmeño lo puso en práctica, por lo que se tiene una inmensa gratitud. Que perdure en el tiempo. Los hechos son los que valen cuando se tratan de juzgar a alguien. Muchos son los que dicen, pocos son los que hacen. Son recordados por sus actos los hombres que pasaron a las trascendencias, pero han tenido que renunciar a su felicidad, porque pasar a la trascendencia es renunciar a la felicidad. Hechos y no palabras. Quizás no sepamos quién lo dijo exactamente, porque en la historia pasaron muchos hombres en todos los tiempos y en todos los espacios.
pero de algo estamos seguros, que uno de ellos nació en la Perla de los Andes. Lo puso en práctica, dejando como ejemplo a las nuevas generaciones. No está aquí para decirnos, no está aquí para halagarnos, no está aquí para hacernos recordar, no está aquí para rendir homenajes, mas los hechos que dejó hablan por sí solo, ya que un hombre vale por lo que hizo, es recordado por lo que hizo y es eternamente agradecido por lo que hizo. Entonces, esta reflexión sobre los hechos es lo que nos hace ser cada vez, ¿no? Mejores personas. Entonces, con todo ello, mi estimado doctor Enrique Gutiérrez Rodulfo, estamos tratando de dar y agradecer también en esta oportunidad a la relacionista pública, a la licenciada Lorena Silva, a, también al señor alcalde, José Mancía Samaniego, que nos dan esta oportunidad para dar a conocer este libro, ¿no? Que fue también ya publicado en España y está editado, y hoy se encuentra en la versión digital, ¿no? Estábamos este año muy deseosos de realizar la impresión, habíamos hablado con varios editores, pero no se dio. Pero creo que gracias a Dios se está dando esta oportunidad para dar a conocer este humilde trabajo que lo hemos dedicado con mucho cariño a mi hija Milena Pamela, a mi hijo Joseph Paul y a mi hija Francesca Dafne, que es el fruto del amor entre mi esposa y yo, que por cierto, ¿no? Venimos por 15 días y ya estamos quedándonos 5 años. Y seguir trabajando para que estas cosas se sean dar a conocer y como se dice, ¿no? Aquel tarmeño no es aquel que salga y diga yo soy de Tarma, sino que aquel tarmeño también tiene que conocer su historia, hacer historia, vivir de la historia y generar los nuevos proyectos de desarrollo que tanto Tarma necesita. Muchas gracias, doctor Enrique Gutiérrez. Muchas gracias a nuestro amigo magíster Paul Moreno y a Milena Goyas por este trabajo tan imperecedero. Yo creo que es importante resaltar esa voluntad que tienen los tarmeños de poder hacer realidad y seguir pasando a la historia de nuestra ciudad con obras. ¿Y qué mejor? Una obra que durará en el tiempo y en el espacio, experiencia exitosa, para que los niños, los jóvenes y todas aquellas personas interesadas en conocer la historia de Tarma, conocer la trascendencia y la historia de Manuel Odría, ahí está este hermoso trabajo literario como consulta, como información, como un vadimecum de trabajo y seguir adelante. Yo estoy seguro que esta pareja, Paul y Milena, pasarán a la historia y ya están ingresando al mundo de la literatura y la investigación. Eso es digno de resaltar y sobre todo de felicitar. Para ti, Paul, un abrazo cordial, emotivo, para la señora Milena, de igual forma a la distancia, porque en poco tiempo se hará realidad este libro que será impreso para poder estar ya en manos de quienes tienen el deseo de leer físicamente este texto y enterarse de todo ese contenido tan significativo que ha dado motivo a la elaboración de este texto de 388 páginas que va a contribuir a la cultura y a la historia de Tarma. Gracias, Paul. Felicitaciones a ti y a tu esposa por este encomiable trabajo literario que es muy difícil en este tiempo sacar, pero lo has logrado y eso es necesario ponderar porque estás dejando ya una hoja completa escrita en las páginas de la historia. Agradecer a nuestro amigo Luis Pantoja Baldoseda, maestro y abogado, analista político, historiador ahora, para que también nos siga acompañando en las próximas oportunidades. Y voy a dejar con uso de la palabra a nuestra amiga Lorena Silva, representante de la Municipalidad Provincial de Tarma. Gracias por mi parte. Profesor Enrique, muchas gracias. Al profesor
Luis Pantoja Baldoseda, también muchísimas gracias por esta importante participación, por esta importante ponencia que han brindado. Al licenciado Paul Moreno también por esa importante aporte dentro de esta literatura. Esperemos contar muy pronto con esa publicación en nuestra biblioteca municipal, porque ya sabemos que este año también celebra su centenario nuestra biblioteca, a lo que están cordialmente invitados el día 28 de noviembre en horas de la tarde, ya después de todo el evento protocolar que vamos a tener en la mañana. Yo quiero agradecer en nombre del señor alcalde a ustedes, a la Comisión de Historia Bicentenario, a la participación voluntaria que tienen ustedes y poder recordar a nuestro querido general Manuel Arturo Odría Moretti. Hoy temprano de la mañana estuvimos en el mausoleo Odría. Mañana tenemos lo que es el evento central. La misa es a las 9 de la mañana, los invito cordialmente. Posteriormente estaremos en el Parque Manuel A. Odría, donde pues se va a desarrollar una ceremonia muy especial en homenaje a nuestro querido general. Si tenemos las imágenes ya, Rudy, listas para poder despedir ya este evento Odría en nuestra memoria. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a la Oficina de Informática también, que hace posible esta transmisión. Nos vamos con unas imágenes de nuestro querido general Manuel Arturo Odría Moretti. A ustedes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su participación. Gracias.